Como les manifestaba, vamos a analizar un poco los institutos de la teoría del delito partiendo del concepto de lo que corresponde a delito. Ok, el tratadista Muñoz Conde manifiesta que la primera tarea a la que se enfrenta la teoría general del delito, que paso a paso vamos a desarrollarla, vamos a tratar de analizarla para que ustedes tengan una mejor comprensión. El primer paso es la de dar un concepto general del delito, obviamente. Este concepto que debe de contener todas las características comunes que debe tener un hecho para ser considerado como delito y posteriormente ser sancionado. Tiene que ser penado, tiene que haber una sanción correspondiente de índole penal. Y en consecuencia con una pena, sancionado con una pena. Partiendo para ello del derecho penal positivo, y dice que todo intento de definir el delito al margen del derecho penal vigente es situarse fuera del ámbito de lo jurídico, para hacer, por ejemplo, la filosofía, la religión o la moral. O sea, hay que partir del delito al margen del derecho penal vigente, es decir, situarse fuera del ámbito de lo jurídico. Para ello, desde el punto de vista jurídico, delito es toda conducta que el legislador, porque ustedes saben muy bien que a la larga todo el mundo dice que los abogados son los que hacen las leyes, pero la palabra concreta es el legislador, que en este caso puntual manejamos la figura jurídica de la asamblea. El asambleísta es el que tiene que crear las normativas. Y bueno, vayan a ver cuántos abogados hay en la asamblea, les puedo asegurar que son muy pocos, pero ese es otro tema que hay que dejarlo aparte. El delito es toda conducta que el legislador sanciona como tal como una pena, que al momento de establecerse una normativa penal y al análisis del delito tiene que considerar una pena, ya sea una pena de tantos años, siempre se toma en consideración, siempre, por ejemplo, aquí en nuestra legislación no cabe la pena de cadena perpetua, tampoco cabe la pena de muerte, y lo que como hay en otros países, otras legislaciones como tal. Pero bueno, siguiendo con el análisis del concepto de delito, básicamente es la conducta que el legislador sanciona con una pena. Y esto trae como consecuencia del principio de legalidad que establece el aforismo latino nullum crimen sine ley, que rige el derecho, que rige el moderno derecho penal, que es no hay crimen sin ley previa. Nullum crimen sine ley. Ustedes muy bien, los abogados que están viendo este video, saben lo que corresponde y es un concepto básico, muy básico lo que estoy dando, pero es para una mejor comprensión de ustedes en este caso. Ahora bien, siguiendo con el análisis del concepto de delito, para decirlo de otra manera, que la búsqueda de la definición del delito responde a la cuestión ¿qué es delito? ¿A qué me refiero? Como ya sabemos, es el conjunto de circunstancias, también es el conjunto de circunstancias a las cuales la ley asocia a una pena como tal. Podría formularse esta cuestión en otros términos, por ejemplo, ¿en qué circunstancia dispone la ley que se aplique pena a un individuo? Ahí es donde se viene a analizar cuáles son las circunstancias, los hechos, el acontecimiento como tal, la acción vendría a ser, bueno, no solamente acción, también la omisión en ciertos casos, que las circunstancias que generen para que la ley aplique pena a un individuo. Y en esta indagación puede hacerse sobre la base del derecho positivo examinado los casos concretos que aparecen combinados con pena y extrayendo de ellos sus caracteres comunes de género próximo y de diferencia específica que nos permiten formular una definición que respondería a la pregunta ¿qué hechos son penados? Y sería estrictamente jurídica la respuesta como tal. Bueno, por darles un tema muy puntual, en nuestro país tenemos un derecho de carácter positivo. Ustedes saben que si no está en la norma no se aplica y básicamente los funcionarios públicos tienen que
cada una de sus actuaciones basarse en eso porque corresponde al principio de legalidad. Si está en la norma lo aplico, si no está en la norma lo aplico. Y lo que hacen nuestras legislaciones, básicamente en el tema de índole penal, es premisa mayor, premisa menor. Cometiste un acto ilícito, me adelanto un poco, pese a que recién estamos analizando el concepto de delito, tiene que ser sancionado con tantas penas. Y, por ejemplo, la creación de otros delitos. Anteriormente no estaba penado porque no existía la figura del delito de sicariato o del secuestro express, que ahora ya está, bueno, secuestro express solo por horas, no viene a ser a la larga un secuestro. De sicariato y otros temas de delitos como tal que se van por la naturaleza de la sociedad humana, de ciertos personajes, de ciertos sujetos dentro de la sociedad, que con su característica, o por, mejor dicho, por su conducta, porque son conductuales, somos seres humanos conductuales, generan el cometimiento y la creación, por así llamarlo, de nuevos delitos. Saliéndome un poco del libreto del análisis en nuestra normativa ecuatoriana, tenemos, por ejemplo, en Inglaterra, ustedes saben muy bien, colegas, lo que estamos analizando, no existe una normativa positiva, no existe constitución, básicamente lo que ellos aplican es la jurisprudencia como tal. Los fallos como tal, que realmente son muy buenos, si tienen la disponibilidad de leer fallos internacionales, por favor, se los recomiendo, siempre es muy interesante, y a la larga se vienen nuevas normativas, se vienen nuevas corrientes, y eso es lo bueno del derecho, que va evolucionando acorde a la sociedad como tal. Pues no solamente la tecnología, antes se usaba la correspondencia, teníamos el personaje del cartero, ahora existen los hotmails, existe Amazon que no tiene cartero, sino que tiene la repartición de correspondencia mediante drones. Así como la tecnología va avanzando, la conducta de la sociedad humana, la sociedad va evolucionando como tal, a veces para bien, a veces para mal, y cuando la sociedad evoluciona para mal, evolucionan ciertas conductas ilícitas que tendrán que ser después tipificadas, para lo cual evoluciona el derecho, evoluciona la normativa y va sancionando dicha conducta ilícita como tal, va sancionando de carácter penal, va aplicando las penas conforme las conductas de determinado individuo dentro de la sociedad. Espero haberme explicado un poco respecto al concepto de delito, me salió un poco más, pero quería básicamente explicarles que va evolucionando el derecho como tal. La evolución de la sociedad va de la mano con la evolución del derecho, va de la mano con la evolución de la sociedad. A eso es lo que me refiero. Bueno, caballeros, siguiendo con respecto al concepto material del delito, debemos de tomar en consideración el concepto material del delito, que tiene que ver cómo tiene que estar configurada una conducta. ¿A qué me refiero con esto? Tiene que estar configurada una conducta por el Estado como tal, para que esté legitimado a posteriormente penarla, establecerle la pena correspondiente que considere el legislador. Mientras que mediante el concepto formal del delito, porque sí hay que hacer una distinción, el concepto material del delito con el concepto formal del delito, que es el concepto formal vendría a ser la conducta punible, solo es objeto en el marco del derecho positivo. En el concepto material del delito se remonta más atrás del respectivo derecho penal codificado y pregunta por los criterios en materia de la conducta punible. Básicamente es un concepto muy doctrinal lo que le estoy dando, pero es importante analizar el concepto material del delito. Ahora bien, otro tema importante a analizar es qué es el tipo penal. Vamos abarcando un poco hasta seguir analizando lo que corresponde a la teoría general del delito. El tipo es la descripción que el legislador, en nuestro caso el asambleísta, hace de un determinado comportamiento humano antijurídico. El jurista Marauch, es un jurista internacional, estipula que el tipo es en primer término una acción legalmente tipificada,
y que por ello el derecho penal moderno, propio del Estado de Derecho, sabemos muy bien que vivimos en un Estado de derechos y justicia, sirve para ello de un método que resulta sencillo y goza de la ventaja de proveer de una especial seguridad jurídica como tal. Describe ciertos comportamientos ilícitos que vienen a ser típicos, como por ejemplo contravenciones a la norma como tal, como un acotado acontecimiento de la vida y que posteriormente son sometidos a una pena. El jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, argentino, sabemos muy bien los que somos penalistas, lo hemos leído, por lo menos yo lo considero uno de los juristas a mi preferencia, establece que una conducta para ser considerada como delito debe proceder cuando una ley la criminaliza, ¿ya? Ese es un concepto básico del derecho. Cuando una ley la criminaliza, la llamada criminalización primaria, que doctrinariamente se la conoce, y sostiene que para eso las leyes se valen de fórmulas legales que señalan pragmas conflictivos, que son las conductas, las circunstancias y los resultados. A eso es lo que llamamos pragmas conflictivos y que amenazan con pena y que se llaman los tipos. O sea, es un concepto bien doctrinal que vale la pena citarlo en este curso y tomarlo en consideración. Espero ustedes tomen apuntes porque honestamente creo yo que lo describe muy bien a lo que corresponde el tipo penal. De igual manera, el tipo penal yo lo considero la fórmula legal necesaria al poder punitivo para habilitar su ejercicio formal. ¿A qué me refiero? Y al derecho penal para reducir hipótesis de pragmas conflictivos, a lo que se da referencia anteriormente, y para valorar limitativamente la prohibición penal de las acciones sometidas a decisión jurídica. Para el jurista Reyes Echandía, siguiendo con la temática del tipo penal, ¿qué es el tipo penal? El tipo penal es la abstracta descripción que el legislador hace de una conducta humana reprochable y punible. Y dice que la abstracción se refiere al contenido general y amplio de la conducta normada para que dentro de su marco quepa el singular y concreto comportamiento como tal. O sea, básicamente lo que establece es que el legislador analiza ciertos comportamientos de cada individuo de la sociedad humana, para lo cual el tipo tiene que describirlo como el accionar de determinada conducta. Y ahí salen posteriormente los diferentes tipos penales con los diferentes delitos como tales, que los define la normativa, pero a su vez también la doctrina como tal. Bueno, en fin, hacía referencia a que se refiere al contenido general y amplio de la conducta normada para que dentro de su marco quepa el singular y concreto comportamiento. La connotación descriptiva puntualiza el carácter preferentemente objetivo del tipo. ¿A qué me refiero? Dícese preferentemente porque algunas veces aparecen en él referencias normativas, obviamente, lo que establece la norma, y subjetivas. Ahora bien, el tipo indiscutiblemente describe un comportamiento humano como modelo legal penal. ¿A qué me refiero? El hombre, que viene a ser el sujeto activo, actúa de la manera como lo ha previsto en su tarea el legislador. Ahí tiene la acción de matar, de violar, de robar, por dar diferentes conductas. El juez compara la acción de este con los parámetros trazados por el legislativo, y si hay plena subordinación en esas dos premisas, premisa mayor, la conducta, premisa menor, establece el comportamiento tipificado, la definición que establece la ley. Cuando hay esas dos premisas, se dice que hay adecuación típica, por lo que la concurrencia de todos los factores
antes mencionados permite establecer la tipicidad respecto de la conducta examinada en concreto. Eso para dar una breve explicación acerca de, bueno, siguiendo con la explicación, porque esta es una temática muy importante para poder entender la teoría general del delito, hay que analizar primero qué es el tipo penal. Siguiendo con el análisis de qué es el tipo penal, de modo general se puede decir que toda acción u omisión es delito si se infringe el ordenamiento jurídico. Ahí viene otra característica, otra cualidad muy importante dentro de la teoría general del delito, que es la antijuridicidad, perdón ustedes, que si la acción o la omisión va contra el ordenamiento jurídico, ahí sale la antijuridicidad. Y en la forma prevista por los tipos penales, que viene a ser la tipicidad, otro peldaño para poder alcanzar la teoría general del delito, y puede ser atribuida a su autor, que viene otro factor más, otro escalón más para obtener la teoría general del delito, que viene a ser la culpabilidad. Se viene que es la conducta antijurídica típica culpable. A esos son los factores, por así decirlo, las cualidades, el detalle que describe todo lo que emana la teoría general del delito. Pues bien, se le atribuye a su autor la culpabilidad siempre que no existan obstáculos que impidan su punibilidad, es decir, que no exista violación del debido proceso, que básicamente sabemos muy bien que en temas puntuales la defensa de todo acusado, para los que le han tocado defender también a las personas que son acusadas, siempre vendría a ser la violación del debido proceso, para que posteriormente se declare la nulidad si el juzgador lo considera. Bueno, siguiendo con qué es el tipo penal, los delitos son actos típicos y la tipicidad o condición de típico es la consecuencia máxima del sometimiento del derecho penal al principio de legalidad. Por ello se ha afirmado por la doctrina dominante en el derecho penal que la tipicidad es la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley penal. El jurista Muñoz Conde afirma que ningún hecho, por antijurídico que sea, puede llegar a la categoría de delito si al mismo tiempo no es típico, obviamente. Es decir, si no corresponde a la descripción contenida en una norma penal. Los actos típicos. Los actos típicos no son actos que tienen sentido porque el derecho penal así lo desea. No, sino son actos que el derecho penal castiga, por así llamarlo, porque son negativos en su valoración social y jurídica. La decisión legislativa que declara típica una conducta, incluyéndola en el COIP y uniendo a su realización la imposibilidad de una pena, no es gratuita. En suma, cuando una acción es típica o adecuada a un tipo penal, para verlo desde otro punto de vista, para que ustedes tengan una mejor comprensión, quiere decir que esa acción es la acción prohibida por la norma. La teoría del tipo penal es consecuentemente un instrumento conceptual para la identificación del comportamiento prohibido, por así llamarlo. La acción ejecutada por el autor es la acción prohibida por la norma cuando se subsade bajo un tipo penal. El tipo penal en sentido estricto es la descripción de la conducta prohibida por una norma. Ejemplo, matar a otro es la descripción de la acción que infringe la norma que prescribe no matar. A eso es a lo que me refiero. El caso, matar a otro, la acción que infringe la norma, obviamente prescribe en el no matar. Ok, analicemos un poco la función triple del tipo penal.
esto es un concepto muy doctrinario que tienen que tener en consideración ustedes. Muñoz Conde manifiesta que el tipo tiene en derecho penal una triple función. ¿Y a qué me refiero con esta triple función? Que, primero, tiene una función seleccionadora de los comportamientos humanos penalmente relevante. Segundo, tiene una función de garantía, en la medida en que solo los comportamientos subsumibles en él pueden ser sancionados penalmente. Y tercero, una función motivadora general. ¿A qué me refiero? Ya que con la descripción de los comportamientos en el tipo penal, el legislador indica a los ciudadanos qué comportamientos están prohibidos y espera que la combinación penal contenida en los tipos, los ciudadanos se abstengan de realizar conducta prohibida. Zaffaroni expresa que la tipicidad de una acción señala su prohibición penal, es decir, su conflictividad penal, a partir de la cual se averigua su antijuricidad y su culpabilidad, que son caracteres de esa acción típica. ¿Cuáles son los elementos de la estructura del tipo penal? La ciencia del derecho penal moderno lo condensa en tres: la conducta típica, sus sujetos y sus objetos. La conducta típica debe integrarse de las dos componentes necesarias de todo comportamiento: su parte objetiva y su parte subjetiva. La parte objetiva del tipo abarca el aspecto externo de la conducta. La parte subjetiva del tipo se haya constituido siempre por la voluntad consciente, como en el dolo, o sin conciencia suficiente de su concreta peligrosidad, como en la imprudencia o culpa, y a veces por especiales elementos subjetivos, como por ejemplo el ánimo de lucro, en un caso por ejemplo en el delito de hurto. El tipo penal supone la presencia de tres sujetos que se encuentran en una determinada relación recíproca. Primero, el sujeto activo, que es quien realiza el tipo. El sujeto pasivo, que es el titular del bien jurídico penal por el sujeto activo. Y finalmente tenemos que tener en consideración que es el Estado, el tercer sujeto, que viene a ser el llamado a reaccionar con una pena. El Estado, obviamente, por intermedio de la Fiscalía General. Se distingue entre objeto material, objeto de la acción, y objeto jurídico. Objeto material y objeto jurídico. Que el objeto material es el objeto de la acción. El objeto material, me refiero que el primero se haya constituido por la persona o cosa sobre la que ha de recaer físicamente la acción, por lo que también se conoce como objeto de la acción. Puede coincidir con el sujeto pasivo, por ejemplo, en el homicidio o en las lesiones, pero no es preciso, por ejemplo, en el delito de hurto es la cosa hurtada, mientras que el sujeto pasivo es la persona a quien se hurta. En cambio, el objeto jurídico equivale al bien jurídico, es decir, al bien objeto de la protección de la ley. Bueno, analicemos un poco el esquema de la teoría del delito. Primero, la conducta. Dentro del derecho penal existen múltiples discusiones sobre la asignación de un término específico para referirse al comportamiento que tiene o tuvo una persona, la cual conlleva consecuencias jurídicas de carácter penal. No obstante, este no es el momento para tratar a profundidad aquellos debates, únicamente para satisfacer objetivos prácticos de la explicación acerca de la conducta. Se denominará como conducta a este elemento, ya que comprende tanto la acción como la omisión. El objetivo principal para determinar la existencia de un delito es identificar si se produjo una conducta, siendo este elemento primordial dentro de la teoría del delito
el cual consiste en un hecho material producido por un ser humano, ya que sin la presencia de este elemento, continuar con el análisis de las demás categorías sería inútil e innecesario. Por otra parte, la conducta puede presentar de forma activa o inactiva, pero siempre inmiscuida dentro de ella. Inmiscuida dentro de ella me refiero a la voluntad, y esta comprende dos elementos: la fase interna y la fase externa. La primera presente cuando el sujeto desea realizar u omitir una conducta, es decir, cuando se encuentra en su pensamiento, y por ejemplo el querer robar un banco, el querer asesinar a una persona, etc. Mientras que la segunda se presenta cuando el sujeto pone a marcha lo planeado, con el fin de alcanzar la meta propuesta en la fase interna, y en el caso de la omisión se deja de hacer algo que de acuerdo a la ley se debía realizar. Siguiendo con el esquema de la teoría general del delito de la tipicidad, esta categoría es importante precisar la diferencia entre el tipo y tipicidad. Vamos a analizarla brevemente. Que el primero no es más que la descripción que la ley hace sobre una conducta antijurídica a la cual le corresponde una sanción. En otras palabras, es la descripción de la conducta prohibida.